Hola a todos. Bueno, hace unos días, en una de mis salidas al campo, escuché el inconfundible canto del cuco, pero para variar no lo vi, porque bueno, pues es un ave de conducta escondidiza que, si bien resulta muy fácil localizarlo por su canto, pues es bastante complicado de ver, o al menos de verlo bien, ¿no? Yo lo he oído en muchas ocasiones, como casi todo el mundo, pero las veces que lo he visto siempre ha sido pasando de un lado a otro o posado en algún árbol, pero muy lejos. Así que, bueno, pues en este caso, aunque no me guste, voy a tener que tirar de fotos de internet porque no tengo. Pero bueno, ya digo, como lo estuvimos oyendo largo rato, bueno, pues también estuvimos hablando de lo curioso que es este pájaro, y me pareció una buena idea subirlo al canal porque, bueno, pues además es un pájaro que incluso las personas que se relacionan de forma esporádica, digamos, con la naturaleza, y que lógicamente son incapaces de diferenciar los cantos de las aves, pues este sería una excepción. Entonces, bueno, pues para empezar el vídeo voy a poner un fragmento del canto para escucharlo y ponernos en situación. Y bueno, lo que todos conocemos es esa doble nota característica, machacona, que además invariablemente anuncia la primavera. Bueno, además de esta doble nota que acabamos de escuchar, tienen también un canto bastante bonito que lo pongo ahora a continuación. Parece que estemos en una selva, ¿verdad? Bueno, en cuanto a su aspecto, es de un tamaño superior a un mirlo, por compararlo con algún ave que todos conozcamos, y bueno, como ya he dicho, se le suele ver poco en el aire, pero cuando lo vemos se podría ser confundido con un gavilán, aunque bueno, es más lento, más pequeño, tiene las alas alargadas y bastante afiladas, a diferencia del gavilán, que las tiene anchas y redondeadas. La cola también es alargada, y el plumaje gris con estrías en el pecho y las partes ventrales de color blanco. Pues eso, podría confundirse. Lo que pasa es que probablemente antes de verlo lo hayamos escuchado ya, con lo cual no habrá lugar a confusión. Y bueno, pues algunas hembras son un poco diferentes, de una tonalidad de pardo rojiza, más parecidas a los jóvenes, que también nos pueden despistar un poco. Suele ser solitario fuera de la época de cría, y además, como luego veremos, por su comportamiento parásito, no necesita ser territorial. Bueno, tiene un pico ganchudo y fuerte, que es propio de una alimentación insectívora claramente. Y bueno, luego comentaré también brevemente algo en relación a esto, pero lo que realmente quería comentar en este vídeo era en relación a su comportamiento, a esa conducta parásita, ¿no? ¿Qué es esto de la conducta parásita? Pues esto es que parasita otras especies de pájaros para la cría de sus polluelos. En una relación de parasitismo, el parásito gana y el hospedador pierde, digamos. Bueno, la hembra fecundada elige una familia adoptiva para su huevo, pero no sirve cualquiera, claro, tiene que reunir determinadas características que ella conoce muy bien, para empezar porque también ella se crió así, pues por ejemplo la forma del huevo, la coloración, etc. Hace una única puesta para cada nido seleccionado, con muchísima rapidez además, y retira uno de los huevos originales para evitar que los padres verdaderos se den cuenta de que hay un huevo más. O sea, listos son un rato, porque ponen el suyo y quitan otro. Y bueno, lo normal es que además se lo acaben luego comiendo. Pero para poner el huevo tiene que hacer que los padres se alejen. Bueno, pues para eso incluso llegan a imitar el canto de alguno de sus depredadores, de los de la especie a la que pretende dejar el huevo, que salgan del nido para alejarlos de allí y proteger así su puesta, y entonces es cuando aprovechan y lo dejan. Pero también al revés, los padres adoptivos se quedan al cuidado de los nidos asustados si oyen el canto del depredador, o sea, según lo que le interese. En fin, son todo datos curiosísimos en torno a este pájaro. Bueno, el huevo del cuco suele ser un poco más grande que los demás, pero es extraordinariamente parecido. Y esto es algo único, porque sí que hay aves que son capaces de imitar el canto de otras, por ejemplo, pero esto de que un ave ponga un huevo tan parecido al de otra completamente distinta es algo único, como digo. Y bueno, pues ahí en la imagen podemos comparar los huevos del cuco y de la especie a la que ha parasitado. En todos los casos es más grande el huevo del cuco, pero el parecido, como decía, es extraordinario. O sea, bueno, es que fijaos en el del alcaudón dorsirrojo, por ejemplo, es tremendo. Bueno, todos, ¿no? El de la lavandera boyera, el del colirrojo real también, los carriceros, bueno, en fin, quizá el único un poquito más diferente sea el de la bisbita común, que es más clarito, pero vamos, parecidísimos todos. Bueno, lógicamente la preferencia por unas especies u otras es algo evolutivo, es decir, las hembras que han salido adelante en esas condiciones tendrán a elegir para sus propias puestas a la especie que las sacó a ellas adelante.
Y bueno, decir también que el porcentaje de rechazos es muy bajo, con lo cual para ellos es una estrategia extraordinaria porque salen adelante en la mayoría de los casos. Con lo cual, ¿qué ventajas tiene este comportamiento? Porque indudablemente no lo hacen solo por quitarse de en medio la ardua tarea de andar construyendo un nido, incubar a los huevos, criar a los pollos, en fin, esto tiene que tener alguna ventaja evolutiva para ellos. Y podría estar explicado en parte por el tamaño del ave, porque tiene un tamaño considerable, y no podría sacar adelante más de 4 o 5 pollos, mientras que si va depositando los huevos en los nidos de otro, puede poner hasta 25 huevos por temporada, de los que pueden llegar a salir adelante unos 15 pollos, más o menos. O sea, que garantizan sin problema la continuidad de la especie y de hecho la población del cuco es estable y numerosa. Y bueno, también que es un migrador, además precoz, lo que impediría siempre una segunda puesta. En cuanto a la eclosión de los huevos, bueno, pues añadir que el huevo del cuco suele eclosionar antes que los demás huevos del nido y enseguida el joven cuco se deshace de sus competidores, bien huevos o pollos, los echa del nido, los hace caer, de manera que finalmente va a ser el único que reciba los cuidados paternos. Pero es que además es una especie que necesita una suma importante de alimentos, con lo que si no los echa, al final acabarán muriendo los demás por inanición, porque pueden llegar a monopolizar la atención de los padres. Y bueno, pues es curioso que también a medida que crece suele superar el tamaño de los falsos padres, digamos, que incluso seguirán alimentando al cuquito, aunque se tengan que subir encima de él. Pero bueno, que enseguida se les queda pequeño el nido y lo abandonan. Bueno, en esta foto se aprecia muy bien el tamaño del pollo del cuco, o sea, mucho mayor que la especie parasitada. Y bueno, en esta también, claro. Bueno, ¿qué ocurre con aquellas especies a las que parasita? Pues las especies huéspedes, las especies a las que parasita, que son más de 70 o más, porque bueno, depende de dónde busques en internet, hay en algunos sitios que incluso dicen 300, pero no sé si es a nivel mundial, europeo o qué. El caso es que, bueno, yo me quedo con que más de 70, pero bueno, en principio parece que este comportamiento tiene escaso impacto en la mayoría de ellas. Es más, como luego explicaré, incluso resulta beneficioso para ellas, como se ha visto en cornejas y urracas, a las que parasita con mucha frecuencia. Solo hay unas pocas especies que sí podrían verse afectadas, como son el petirrojo, el acentol común, la bisbita común, la lavandera blanca y los carriceros común y tordal, que no se suelen dar cuenta del engaño y cada año sacan adelante al menos 15 o 20 pajarillos. ¿Por qué no ha surgido con el tiempo algún mecanismo de defensa de las especies que son parasitadas por el cuco? Bueno, pues aquí es donde quería llegar yo con este vídeo, y es que resulta que los últimos estudios han demostrado que los cucos no solo no son tan perjudiciales para las aves que los hospedan, sino que además en algunos casos son hasta beneficiosos. O sea, ese parasitismo del que hablábamos se transforma en un mutualismo, en el que las dos especies obtienen un beneficio. Lo que se vio es que en aquellos nidos que estaban parasitados con cucos llegaban a producir de media más crías cada año que aquellos que no estaban parasitados, a pesar de la presión que impone el pollo del cuco sobre los demás. Y la causa es que los nidos en los que no hay cucos invasores sufren mayor depredación. Pero la pregunta es, ¿cómo protege el cuco de la depredación? Bueno, pues la respuesta parece ser que está en el olfato. Bueno, parece ser no, está en el olfato. Los pollos del cuco segregan por unas glándulas cercanas a la cola una sustancia con un olor muy desagradable que es capaz de ahuyentar a los depredadores, sobre todo felinos y rapaces. Y eso es lo que explicaría por qué no ha surgido ese mecanismo de defensa del que hablábamos. Por último, quería añadir otro punto a favor del cuco, y es que si esta conducta nos pareciera egoísta, parásita, de hecho es un aprovechado, vaya. Bueno, pues a favor del cuco también hay algo muy importante en cuanto a su alimentación, a lo que me refería al principio, que había dicho que luego mencionaba brevemente, y nos puede hacer cambiar de opinión acerca de este pájaro. Y es que se come las orugas de la procesionaria del pino, que además, para conseguir una buena cantidad, va ingiriendo una tras otra de las orugas que forman esas filas tan largas, contribuyendo a combatir esa plaga que se supone que tanto amenaza nuestros bosques de coníferas. Y digo se supone porque también hay estudios recientes en los que no se considera la procesionaria del pino como una plaga en nuestros bosques, ya que lo único que se come son las acículas de los pinos que si no se acumulan en el suelo porque se degradan muy mal.
Es decir, que no lo consideran un problema forestal, sino un problema de salud pública, cuando está en árboles en zonas urbanas o cerca de colegios y demás. Pero bueno, esto es otro tema que se podría tratar también, pero bueno, en otra ocasión. Este vídeo es solo para el cuco. Así que bueno, pues aquí terminamos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante y que os haya despertado el gusanillo por intentar localizarlo en nuestras salidas al campo. Como siempre, dejo la bibliografía en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.